el humo de la incineración de los cadáveres en los hornos de cremación. La siguiente. Esta es una fotografía del cementerio de eutanasia de Hadamar, ahí en Alemania, hacia el oeste alemán, como está actualmente. Con frecuencia, la siguiente, aparece esa fotografía un poco retocada, no mucho, en el que se ve personas con sillas de ruedas, con discapacidad, porque ese cementerio fue para personas que fueron aniquiladas por la única culpa de no poder ser productivas, entre comillas, al entender del régimen. La siguiente. Aunque una legislación formal para permitir la eutanasia nunca fue emitida ni sometida, aproximadamente 250.000 de personas discapacitadas, lo que traducido al inglés es useless eaters, o sea, comedores inútiles, personas que comían pero que no servían para nada, fueron llevadas a una buena muerte por el régimen nazi bajo la política solo del Action 4. El 14F13 pues tuvo otros miles. La siguiente. Estamos hablando de 250.000 personas llevadas a eutanasia en política oficial. El jurista y filósofo a los que hacía mención al principio de este segmento publicaron en 1920 el libro, que repito su título, Permiso para destruir vidas carentes de valor vital, o sea, de ser vividas. Se referían no solo a enfermos incurables, sino también a la mayor parte de los enfermos mentales, los retrasados psíquicos, los niños retrasados y deformes. Puntualizaban que destruir la vida sin valor vital es un tratamiento sanador y una obra higiénica. Gran número de médicos y psiquiatras de una de las comunidades médicas más avanzadas del mundo, probablemente la más avanzada entonces, lo aceptó en poco tiempo, conestó aquello y se dedicó a, vamos a decir, mejorar los procesos de eutanasia. La siguiente. Quizás la única voz que se elevó, y así está en varios documentos consignado, la única voz que se elevó, que habló públicamente, y lo hizo el 3 de agosto de 1941 en una homilía, el obispo Clemente von Galen, obispo de Münster en 1933 a 46, dijo en las palabras de la homilía y otras que están recogidas: ellos son personas, nuestros hermanos y hermanas, tal vez su vida no sea productiva, pero la productividad no es una justificación para matar. Lo dijo en una homilía cuando se enteró, porque Münster está cerca relativamente de Hadamar, del cementerio de la clínica donde los llevaron. Se enteró que los llevaban, lo confirma y lo dice. Goebbels, que era el canciller de Hitler y al mismo tiempo fue el que le llevó su campaña, ese que sale generalmente en las reproducciones y en las películas, muy delgadito, ¿no?, como era él, le dijo a Hitler, porque Hitler lo primero que hizo, pues hay que desaparecer al obispo. Le dijo, no, porque le dijo, ahí en Münster hay muchos católicos y se va a armar un relajo, espérate que termine la guerra. Esa es por lo menos una versión que se tiene de por qué no se le hizo nada, ni se le dijo siquiera nada al obispo. La siguiente. Unos años después, también en Europa, ahora en el norte, en el 2002 se legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. Este es un recorte de la prensa francesa, de la agencia de prensa francesa. Cerca de 4.000 pacientes al año se realizan esta práctica. Se refiere a Bélgica y Holanda, principalmente casos de cáncer, enfermos de Alzheimer en estado avanzado, en hospitales públicos hasta entonces. La siguiente. Pero a partir del año pasado, en 2012, se abre una clínica privada para asistencia eutanásica y de suicidio asistido. Suicidio asistido pues, es una modalidad de eutanasia en la que la persona, no los familiares, la persona solicita por escrito que se le mate, pero de una manera
gentil, con médico, ¿verdad? Para que no se sienta nada. Esta es una fotografía de la clínica y dice: esta es la primera clínica en los Países Bajos o Holanda para suicidio asistido y eutanasia que ha abierto e incluye servicio a domicilio para morir en casa. De hecho, ahora el negocio es fundamentalmente servicio a domicilio. No funciona como un hospital propiamente, sino se hace el arreglo, se verifica y entonces ya va el médico a proporcionar la muerte a la persona. La siguiente. Bueno, esto está en holandés, pero este es un anuncio en internet de esta clínica que se podría entender como Clínica de la Vida para la Muerte. Clínica de la Vida para la Muerte. En un periódico español, que es El País, aparece la traducción como Clínica de la Muerte. Pero yo me metí al traductor de internet, de holandés, y más o menos sería como una clínica de la vida para la muerte. Bueno, es lo mismo. La siguiente. Esta es una fotografía de una persona asistiendo en su domicilio, pero al mismo tiempo aquí hay una propaganda de una película y aquí de un par de zapatos. Entonces, usted puede encontrar anunciado en internet en un espacio comercial junto con zapatos o con la película que le están invitando a ver, el hospital para eutanasia, que dice aquí ya tiene lista de espera, ahorita la vamos a ver. Tiene 704 peticiones en un año, de marzo del año pasado a este año. La siguiente, peticiones de eutanasia o suicidio asistido. Esta clínica, que es la primera institución privada holandesa dedicada a la eutanasia, practicada hasta entonces en la medicina pública, lleva un año abierta y tiene ya una lista de espera de 200 personas. En 12 meses, este centro, sin habitaciones, pero cuyos equipos acuden a domicilio, ha recibido 714 peticiones, de las cuales 104 ya se han consumado, es decir, ya se ha hecho la eutanasia. La siguiente. La eutanasia está permitida en Holanda a partir de los 16 años de edad, involucrando a los padres en la decisión. Entre los 12 y los 16 años, los menores pueden solicitarla, pero es obligatorio el consentimiento paterno o materno. En el caso de bebés, existe un protocolo llamado de Groningen del 2003, que obliga a confirmar que el recién nacido no está sentenciado y con grandes dolores, y los padres autorizan. Entonces hay para todos los grupos etarios, para todas las edades, con o sin consentimiento. Hasta la fecha, las comisiones que analizan las eutanasias han comprobado que 26 de los casos privados se realizaron de manera correcta. Dice Nicole Bisset, secretaria general del organismo. Ninguna de las 3.695 notificaciones relativas a 2011, es decir, en el sector público, repasadas por las comisiones, vulneró la ley. O sea, las casi 4.000 eutanasias estuvieron dentro de la ley, aunque en 4 casos el médico no consultó con suficientes colegas o administró mal las dosis de las sustancias mortales. Quiero suponer que administró menos, porque si administró más, pues no la administró mal. Si el propósito era matar, pues estaba bien administrada. Quiero suponer que lo hizo sufrir un poco. La siguiente. Aquí tienen una gráfica, no está muy clara, va del 2006 al 2011 en las abscisas. Aquí tienen las verticales el número. En 2006 eran 1.900 actos de eutanasia practicados en Holanda, en los Países Bajos, y aquí son ya casi 4.000, 3.700. La siguiente. Estados Unidos, ya vimos Alemania, vimos Holanda, vamos ahora a Estados Unidos. Acá no lo podemos leer porque no se puede poner en otro color, viene así por default en internet, pero es la dirección electrónica de donde se puede consultar el número de Time, en donde aparece el rostro en la portada de este doctor famosísimo, es el doctor Kevorkian, Jack Kevorkian, médico patólogo norteamericano de origen armenio, el apellido es muy armenio, Kevorkian, activista de la eutanasia que murió hace 2 años.
estuvo preso durante 8 años, cumpliendo una sentencia que iba a ser de 30 o 25, no me acuerdo, pero bueno, se dispensa y sale antes, ¿no? Sale antes y sigue haciendo activismo pro eutanasia. Lo único que se le pidió al salir es que no persuadiera individualmente a alguien de suicidarse, porque era lo que él hacía, ¿no? Y les ayudaba. La siguiente. Indujo a una muerte solicitada a 130 personas, él solo, personalmente. Por eso fue llevado a la cárcel. Él decía y convenció a muchas personas, empezando con un slogan que decía: morir no es un delito. Lo que no decía es que matar es un delito. Pero decía: morir no es un delito. Entonces esto, to die is not a crime. Entonces, que es diferente que matar, ¿no? La siguiente. Tiene poco sentido distinguir entre eutanasia activa y pasiva. El caso de Karen Ann Quinlan, de Terry Schiavo, que vimos en la primera o segunda clase, aquella película que pasamos, de una mujer años en un estado muy deteriorado, pero que veía los ojos de la madre y que hacía gestos, estaba consciente de alguna manera, pero con un daño cerebral muy importante. Y el caso de Luana Englaro, italiana, que su padre mismo pide que se le mate, que hubo un problema ahí en Italia político, en donde el presidente apoyaba que siguiera viviendo y algunos diputados armaron una campaña para que se hiciera pues un precedente y se aprobara la muerte de Luana. Bueno, finalmente muere Luana Englaro por dictamen judicial, muere Terry Schiavo también porque el tribunal obedece al esposo, que es el que era tutor o el que tenía la tutela de ella, ¿no? Y bueno, son casos de eutanasia pasiva, en donde lo que se hizo fue, en el caso de Terry Schiavo, quitarle la hidratación y la alimentación. Entonces murió después de 13 días de sed y de inanición. La semántica eutanásica o eufemismos: selección neonatal en el caso de los bebés, suspensión de nutrición e hidratación, pues es matar de sed o de hambre. Únicamente cuidados de enfermería, es prácticamente nada más medidas de algunas cosas, cambio de posición, que no es cuidados paliativos, ahorita vamos a ver eso. O morir con dignidad, que es un término que se ha apropiado los promotores de la eutanasia. De eso ya hay mucho escrito de lo que es, para otros criterios, lo que es morir con dignidad, ¿verdad? Que en resumen se dice: morir con dignidad no es que me maten, y morir con dignidad no es morir sin dolor, que a veces será inevitable. Porque una cosa es, dignidad no quiere decir ausencia de sufrimiento. La siguiente. Bueno, ¿qué opina la Asociación Médica Mundial? Según lo establece desde 1987, la eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, ya sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares, es contrario a la ética. No dice más. Asociación Médica Mundial. La siguiente. La Asociación Médica Británica, que los ingleses se cocinan solos para hacer cambios dramáticos. La muerte deliberada de un ser humano debe seguir siendo un delito, sin que importe cuán sin valor o cuán sin esperanza pueda sentirse. La siguiente. Gonzalo Herranz es un médico español, miembro de la Academia Pontificia para la Vida, y que ha escrito muchísimo, con la ventaja de que se encuentra sus escritos en español. Probablemente estén traducidos a otro idioma, pero si alguno los va a leer de nosotros, pues por favor cómprenlo en español, porque pues es, ¿verdad? El médico no puede viciar los deseos del paciente de no ser tratado. Es decir, el médico no puede alcahuetear a un paciente de no ser tratado. Eso no es falta de respeto a la autonomía del paciente. Pues el médico tiene la obligación, el compromiso de explicarle e invitarle a
en este caso a la curación o a la vida. El paciente tiene un deber ético de preservar su vida y de aceptar los tratamientos para salvarla, cuando, esta es una condición, ofrecen esos tratamientos una esperanza razonable y pueden dárseles sin grave inconveniencia, dolor o gasto. Es un punto muy importante, porque alguno de nosotros puede tener un familiar enfermo de una enfermedad que se pudiera tratar mejor, por ejemplo, vamos a decir, en un hospital de la Universidad de Harvard, o en Clínica Mayo en Rochester, o en una clínica de Los Ángeles, o en Houston, o en San Diego, o en donde que ustedes quieran. Pero es una persona, es una familia de clase económica media, media alta, media baja, y no tiene los $600,000 que le cuesta un trasplante de hígado. Tendría que vender todo, sacar a los hijos de la escuela, ponerlos a trabajar, suspender la refrigeración de su casa, en fin, muchas cosas que son esfuerzos o recursos extraordinarios a los cuales la persona no está moralmente obligada, pienso yo, a hacer para aquel propósito, cuando además ese procedimiento, bueno, pues tiene una frecuencia de fallas que haría más complicado tomar una decisión. Dicho de otra manera, no todo mundo se tiene que ir a atender a la mejor clínica de Londres, ni de Berlín, ni de Boston. Aunque para hacerlo, pudiera hacerlo vendiendo toda su hacienda. Sin grave inconveniencia. ¿Qué es grave inconveniencia además de lo económico? Por ejemplo, pasar por sufrimientos exagerados